Parece que el aumento de los precios de las casas está desacelerando. Pero, una duda sería, ¿estoy perdiendo dinero con la casa que compré? En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las condiciones del mercado. ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Qué está pasando con las tasas de interés? Y cómo eso te afecta como dueño de casa o como inversionista inmobiliario. Y si te afecta de una manera negativa, hablaremos acerca de los diferentes escenarios y qué puedes hacer tú al respecto para proteger tu patrimonio y tu dinero muy bien ganado. Así que empecemos. Y aquí estamos con este artículo del Wall Street Journal, cuyo título habla acerca del crecimiento del precio de la vivienda se desaceleró en 2022. Ahora, yo entiendo que estamos en un año diferente y porque estamos revisando un artículo del 2022, pues es muy importante que analicemos los datos del año pasado y en base a la información que nos está proveyendo el artículo de todo lo que pasó en el 2022, podemos utilizar esos datos históricos para tratar de entender qué es lo que está pasando en este año actual, cómo este año que acaba de terminar está influenciando lo que estamos viendo en el mercado inmobiliario en este año. Así que sin más que decir, bajemos hacia la sección del artículo para que vayamos aprendiendo acerca de ello. Y aquí echémosle un ojito a este primer párrafo. Habla del crecimiento del precio de la vivienda, cómo se desacelera en 2022 después de que un rápido aumento en las tasas hipotecarias hizo que muchos compradores quedaran fuera del mercado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, sumamente importante. En los años anteriores, a partir de la pandemia, muchos vieron cómo el mercado inmobiliario de una manera u otra tuvo un boom, ¿no? Los precios estaban subiendo de una manera exagerada, de una manera que a veces hasta la gente no le daba chance de ponerse al día porque había mucha competencia, había poco suministro en el mercado y había muchos compradores, muchas personas queriendo comprar, aprovechando las tasas económicas de intereses que estaba ofreciendo el mercado inmobiliario. Entonces, al llegar al 2022, vemos que hay tremendo cambio, no solamente en el mercado inmobiliario, sino en la economía general. La Reserva Federal dice que hay mucha inflación, tenemos que aumentar las tasas de intereses y pasaron de 3 a 4, de 4 a 5, 5 a 6 y eventualmente llegó hasta un 7%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo afecta esas tasas de intereses altas al comprador? Bueno, las tasas altas de intereses hipotecarias se traduce en un pago mensual más alto, porque en realidad las casas, a pesar de que han desacelerado de precio, no es que han caído de precio, simplemente han dejado de crecer de la misma manera agresiva. Entonces, cuando tú todavía tienes precios relativamente altos y a eso le agregas un aumento en las tasas de intereses, eso hace que tu pago mensual hipotecario cada vez suba más y eso le quita oportunidades a muchas familias de poder cumplir con ese sueño debido a que el dinero que ellos tienen en mano no les está alcanzando para comprar esa casa de los sueños. A eso se refiere ese párrafo en particular. En el siguiente, habla de que el índice nacional de los precios de vivienda, Case-Shiller, de S&P CoreLogic, que es una compañía que mide los precios de las viviendas en todo el país, aumentó un 5.8% en el año que finalizó diciembre. Ahora, yo sé que un aumento de 5.8% parece ser relativamente alto, pero cuando comparas ese 5.8 con el número 7.6 que estamos viendo en este artículo, el artículo dice que por debajo de la tasa anual del 7.6 del mes anterior. Eso quiere decir que en noviembre el precio de las viviendas estaba aumentando en un 7.6, pero que en diciembre disminuyó a un 5.8. Eso no quiere decir que las casas cayeron en un 5.8, ojo, me gustaría aclarar, sino que simplemente hubo una desaceleración. Ya el precio de las casas no están aumentando tan rápido. En noviembre aumentaba en un 7.6, en diciembre aumentaba en 5.8, la cual indica que hubo una desaceleración, más no necesariamente indica que hubo una caída de precio. Ahora, agarrando la información que tenemos hasta el momento y lo juntamos con todo lo que hemos aprendido hasta la fecha, lo que concluye este artículo es que si ustedes agarran esos números y los comparan de mes a mes
por los últimos 6 meses, el índice en promedio cayó un 0.8% porque han tenido caídas consecutivas de mes a mes. Entonces eso es algo que tienen que tomar en cuenta, que el mercado inmobiliario en términos de aumentos de precios se está desacelerando, y a medida que sigamos viendo este artículo vamos a aprender acerca de otros factores que pueden contribuir con eso y cómo eso te afecta a ti. En este siguiente párrafo habla de todo lo que pasó en el 2022, ¿no? Entonces las ventas de viviendas existentes cayeron un 17.8% y ha sido el nivel más bajo desde el 2014, ya que el aumento de las tasas hipotecarias detuvo abruptamente el auge inmobiliario impulsado por la pandemia. Entonces parece ser que gran parte de lo que está afectando la compra de las casas y lo que causó esa decaída de un 17.8% en el volumen de casas vendidas se debe más que todo a las tasas hipotecarias. Ahora, continuemos con el artículo. ¿Qué es lo que esperan los expertos? Bueno, aquí es lo que nos cuenta este artículo, ¿no? Entonces, muchos economistas esperan que los precios continúen cayendo desde sus picos de primavera del 2022 y algunos piden caídas de precios año tras año a finales de este año. El índice Case-Shiller cayó un 4.4% entre junio y diciembre. Y ahora están empezando a entrar en el tema de los mercados. Recuerden que Estados Unidos es un país muy grande y cada mercado se comporta de una manera diferente y no siempre ocurre lo mismo. Todo va a depender del mercado en donde estés. Entonces, según este artículo, dice que los precios están cayendo más rápido en los mercados occidentales, como por ejemplo Phoenix, en donde los precios cayeron un 1.9% en diciembre con respecto al mes anterior, y Portland, Oregon, también bajó un 1.9%. A medida que vayamos avanzando, también vemos ahora cuál es el número del promedio nacional. Entonces, según este artículo, la cosa cambia un poquito en comparación a los mercados occidentales. Anteriormente mencionamos que los precios de los mercados occidentales están cayendo, pero ahora en esta sección habla de que el precio medio nacional de las viviendas existentes aumentó un 1.3% en enero con respecto al año anterior a $359,000, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El aumento anual de precios más pequeños de febrero del 2012, sin embargo, continúa siendo un aumento. Recuerden, no siempre es una caída de precio, esto es una desaceleración, pero dentro de esa desaceleración existen mercados en los que en realidad sí está cayendo, como por ejemplo los de Phoenix y los de Portland, Oregon. Entonces hay cuestión de asimilar, cuestión de estudiar bien qué es lo que está sucediendo en tu mercado local. Y también el artículo muestra un contraste hablando del mercado de Miami y de Tampa, porque según lo que dicen aquí, el mercado de Miami tuvo el crecimiento anual más rápido del precio de la vivienda del país con un 15.9%, seguido de Tampa con un 13.9%. El mercado más débil fue San Francisco, donde los precios cayeron un 4.2% anual. Entonces, como verás, cada mercado actúa diferente. Y a raíz de eso, me gustaría aprovechar este momento para contestar una pregunta que nos dejó una suscriptora, la cual considero que es muy importante para todos considerar. Entonces, ella nos deja este comentario diciendo que yo tengo una casa y estoy notando que los precios de las casas de mi área están cayendo de precio. Y me hizo 2 preguntas. ¿Qué hago? Es una. Y la segunda pregunta es, ¿estoy perdiendo dinero? Y la respuesta a estas preguntas es, todo va a depender de lo que tú quieras hacer en realidad. Porque si estás perdiendo dinero o no, va a depender de cierta acción que tú tomes. Y qué hacer al respecto o no va a depender de tu situación económica y de qué tan cómoda te puedes sentir con las opciones que tienes. Es muy difícil para mí determinar, ok, esto es lo que tú deberías hacer, pero lo que sí puedo hacer es compartir varios escenarios diferentes de situaciones que pueden ocurrir o situaciones que puedan presentarse en tu vida y dejarte tomar esa decisión informada en conjunto con lo que aprendiste en este artículo en particular. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que tenemos esta línea del tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esta línea del tiempo, tú compraste casa y supongamos que esa casa la compraste en el 2021 a un precio de $250,000 a una tasa de interés del 3%, ¿no? Luego, esa misma casa tú la mantuviste y para el 2022
estamos viendo cómo estos números se van actualizando. Entonces vamos a decir que la casa que tú tienes se está valorando en ese entonces, en el 2022, en 300,000, la cual quiere decir que aumentó de valor, pero hoy estamos viendo que ya la Reserva Federal está empezando con su aumento de las tasas de intereses. Mantienes tu casa, ya llegamos al 2023 y tú ves un cambio, ves una desaceleración, que es lo que estamos hablando. En vez de crecer de una manera exponencial como ha ido pasando desde el 2021, tú ves que la casa que tú tienes solamente aumenta $1,000, pero ahora sabes que el mercado inmobiliario está un poco apretado por el tema de los intereses y está bien alto, ¿no? También puede que sucede que tú te encuentres en uno de esos mercados occidentales, como mencionó el artículo, y tu casa más bien terminó bajando de valor y en vez de estar valorada en 301,000, está valorada en tu mercado en 290,000 y con la misma tasa del 7% de interés, ¿no? Entonces, ¿qué hacer exactamente? Depende de cómo tú veas esta situación, de cómo tú veas el escenario. Las preguntas que deberías preguntarte a ti misma en este caso es, ¿estás buscando vender o refinanciar? ¿O estás buscando en quedarte y seguir viviendo en esa casa? Si la respuesta es busco vender o refinanciar y compraste hipotéticamente en esta fecha, eso no te afecta la desaceleración de precio y hasta cierto punto la caída, entre comillas, de precio de 300,000 a 290,000, porque a ti no te importa que esto esté pasando, porque tú en realidad no compraste en el 2022, tú compraste fue en el 2021 y tú pagaste un precio de 250,000. Entonces, cuando tú agarras este precio y lo conllevas a el año actual, el 2023, tú todavía estás teniendo una ganancia, independientemente si tu casa está valorada en 301,000 o en 290,000. Entonces, primero tienes que observar el valor de las casas en el mercado actual y le empiezas a comparar. No necesariamente lo comparas con los números del año anterior, sino que tú tienes que comparar el número del mercado actual con el precio que tú pagaste al momento de tú comprar la casa. Y si el número actual es más alto que el precio que tú pagaste por la propiedad, eso quiere decir que estás sacándole dinero independientemente si buscas vender o refinanciar. Si buscas vender, le estás sacando una ganancia. O si buscas refinanciar para extraer ese equity o ese patrimonio a la casa para comprar otra propiedad a través de un cash out refi o de un HELOC, entonces tú tienes suficiente patrimonio para hacer lo que tú tienes planeado, sea vender o sea refinanciar. Esa es una cosa. Ahora, si lo que tú buscas es seguir ahí viviendo, y vamos a utilizar un color azul para crear esa diferencia, a ti en realidad no te afecta de la nada si esto sigue subiendo, si esto sigue bajando o si continúa subiendo o bajando, porque tú no tienes intención de hacer nada con esa casa más que quedarte a vivir en ella. Entonces, si el mercado sigue subiendo, sigue bajando, eso no te afecta porque a ti lo que te importa es que tú todavía sigues en este momento. Así la casa baje de valor en comparación al precio que tú compraste, tú no estás vendiendo en ese momento. Y como todos sabemos con las inversiones, todo es un ciclo, independientemente si estás hablando del mercado inmobiliario o del mercado de la bolsa de valores, todo es por ciclo. Todo lo que sube, baja, todo lo que baja, eventualmente sube. Entonces, si en estos momentos tú estás buscando quedarte a vivir ahí y no tienes planeado vender, no pasa nada con tu propiedad, simplemente es un número que tú estás viendo. Es cuando tú decides tomar acción y decidir, ok, vender o refinanciar, que a ti en realidad te importaría esos números. Si el precio de la propiedad llegó a bajar mucho más allá de lo que tú pagaste, entonces ahí sí estás perdiendo dinero y ya ahí tú tienes que tomar una decisión en cuanto a qué hacer. ¿Quieres seguir esperando a que el mercado vuelva a ajustarse y suba de precio? ¿O es que tú necesitas vender la propiedad inmediatamente porque necesitas dinero? Así que eso es una de las tantas maneras de analizar lo que está sucediendo para decidir. Obviamente yo sé que cada uno de estos escenarios varía dependiendo de tu situación económica y que no todos son iguales, pero presenté 3 diferentes años, 3 situaciones diferentes para ayudarte a más o menos visualizar esa solución que estás buscando y eso lo juntas
con este artículo que está acá, que da información que es sumamente importante y que ayuda bastante, y espero que con esas dos logres llegar a tomar una decisión informada, la cual te ayude a tomar la mejor decisión posible para tu situación económica. Para aquellos que buscan aprender del Cash Out Refi y del HELOC, les dejo este video en pantalla para que chequen y así continúen expandiendo su conocimiento. Los veo en el siguiente video. Chaito, bye.